ojos, Señor. Abre nuestra mente. Quita toda distracción, Padre, para poder escuchar tu palabra en esta hora. Padre bueno, te doy gracias, Señor, por el gran privilegio que nos das de poder abrir tus escrituras, abrir tu palabra y maravillarnos, Señor, con lo que tú nos enseñas a través de ella. Padre, te pedimos que hagas tu obra en esta hora. Señor, ayúdame a poder exponer tu palabra de una manera fiel, de una manera entendible. Señor, quita todo aquello que me pueda estorbar, Señor, para poderla exponer de una manera concreta y fiel, Padre. Quita de mí todo lo que estorbe, Señor, mis torpezas. Y, Señor, ayúdame para poder exponer tu palabra. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Como bien saben, hermanos, seguimos con nuestro tema acerca de lo que es la santificación. Y estamos entonces, hermanos, en el tema de lo que es la santificación. Nos encontramos en los medios corporativos de la santificación. Hemos visto ya, hermanos, mis amados hermanos, hemos dicho que las Escrituras no reconocen, hermanos, una vida solitaria o una vida aislada de santidad. Cuando dijimos esto, hermanos, lo que queremos decir es que en las Escrituras no nos menciona, hermanos, que alguien pueda crecer en santidad apartado de la iglesia. Y vimos también, hermanos, la importancia de nuestro Dios que da a la iglesia. Que cuando alguien es unido, vimos también, hermanos, que cuando alguien es unido a Cristo, es igualmente unido a su cuerpo, es decir, a su pueblo, de lo cual vimos el valor o el peso que Cristo le da a su iglesia. Y ya saben, hermanos, que cuando nos referimos a la iglesia, nos estamos refiriendo no a la iglesia universal, como lo mencionábamos en el estudio pasado. No nos referimos a la iglesia universal, nos estamos refiriendo en conformidad a la iglesia local. Vimos en tercer lugar, hermanos, que nadie puede estar bíblicamente preocupado por su santificación personal si al mismo tiempo es indiferente hacia la iglesia de Cristo. Y finalmente vimos algunas aplicaciones, hermanos. Entonces, hermanos, el día de hoy vamos a la parte, vimos la parte, podríamos decir, la parte teológica. Estamos viendo esa parte de la doctrina de la santificación. Hemos estado viendo esa parte en todos los estudios que hemos estado mencionando. Pero pasamos de lo teórico, hermanos, a lo práctico. Y, hermanos, la parte teórica es muy importante para poder fundamentar el ejercicio de la santificación. Primero debemos de saber, hermanos, lo que Dios ha hecho por nosotros y tener muy buenos fundamentos en cuanto al indicativo, hermanos, el indicativo en el cual nuestro Dios manda para poder entrar entonces al imperativo, o sea, para poder obedecer lo que se nos manda. Entonces era importante, hermano, lo que vimos en los estudios pasados. Ahora, debemos de recordar, hermanos, que esta doctrina es central en el plan magnífico de nuestro Dios, que es importante, que esta doctrina, hermanos, es el hecho de santificarnos. Nuestro Dios, hermanos, es importante esta doctrina para nosotros. Nuestro Dios la ha diseñado de esa manera con el propósito de santificarnos. Entonces, hermanos, la santificación es básicamente, mis amados hermanos, la santificación es básicamente recuperar la imagen de Dios que fue perdida en la caída. Todos nos desviamos, hermanos,
Sabemos que nosotros nacemos con un pecado original, que estamos destituidos de la gloria de Dios, que somos seres depravados, seres caídos, que estamos en constante rebelión en contra de nuestro Dios. Y hermanos, lo que hace esta doctrina precisamente es recuperar la imagen de Dios que perdimos en la caída. Hemos visto, hermanos, que esa imagen la recuperaremos en 3 etapas. En 3 etapas, en lo cual mencionamos anteriormente. Uno de ellos, hermanos, es la santificación inicial, lo cual ya vimos anteriormente. La segunda, hermanos, es la santificación progresiva, en la cual nos encontramos estudiando. Y al final, hermanos, es la santificación o la glorificación final. Es en esas 3 etapas, hermanos, que nosotros recuperaremos esa imagen de nuestro Dios. Ahora, mis amados hermanos, en esta hora quisiera compartirles cuál es la meta. Ahora veamos cuál es la meta, hermanos, la meta que tenemos en la doctrina de la santificación. Podemos ver, hermanos, que la misma Escritura nos enseña, hermanos, cuál es la meta que nosotros tenemos como hijos de Dios en la doctrina de la santificación. Quisiera que me acompañen, por favor, a Levítico capítulo 11. Levítico capítulo 11, versículo 44. Veamos lo que nos enseña la Escritura, la bendita palabra de Dios. Levítico capítulo 11, versículo 44 al 45. Dice la bendita palabra de Dios: porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, y seréis pues santos, porque yo soy santo. ¿Cuál es la meta, mis amados hermanos? Bueno, la Escritura nos enseña aquí en este versículo que la meta de la santificación, de nuestra santificación, es ser igual a Dios. Y mis amados hermanos, obviamente cuando nosotros nos referimos que debemos de ser igual a Dios, no nos estamos refiriendo en cuanto a su esencia divina, ¿verdad? Sino más bien en cuanto a nuestra naturaleza humana, es decir, hermanos, nuestro carácter. Nuestra naturaleza humana, hermanos, será igual al carácter de Dios. Seremos como Dios, iguales en su carácter. Esto es lo que se expresa, hermanos, con la palabra santo. Dice la palabra de Dios: sed santos, porque yo soy santo. Y mis amados hermanos, la palabra santo simplemente significa separado, apartado por completo del mal, diferente al mal. Nosotros somos diferentes del mal. Dios es apartado del mal, diferente del mal, totalmente opuesto a lo que es el mal. Entonces, podemos ver cómo Dios nos enseña a través de lo que se les prohíbe ahí a su pueblo, de lo que se les prohíbe al pueblo de Israel, que fueran diferentes a las demás naciones, que fueran diferentes a los demás pueblos. Y esos medios, hermanos, de santidad exteriores que se le fueron puestos al pueblo de Dios tienen que ser diferentes, es decir, tienen que ser apartados, tienen que ser igual a su Creador. Entonces vemos que Dios les coloca señales a su pueblo para que fueran diferentes, fueran distintos.
Vemos en esos versículos que Dios les prohíbe comer ciertos animales, les manda vestirse de cierta manera en otros versículos, les prohíbe tocar ciertos animales muertos. Ellos tenían muchas normas de santidad externa. Y mis amados hermanos, eso hacía que los israelitas fueran diferentes, que fueran fácilmente distinguidos entre los demás pueblos. Esa distinción que Dios les dio a Israel es un símbolo, hermanos, de la verdadera santidad, que es una santidad, hermanos, la que Dios nos pide que vivamos. Es una santidad no solamente externa, meramente, hermanos, sino más bien lo que Dios nos está pidiendo, que vivamos una santidad interna. Una santidad interna es la santidad del carácter, es ser igual a Dios en el comportamiento, en las menciones, en las inclinaciones. Así que esa santidad externa, hermanos, es tan solo un símbolo, una enseñanza didáctica de que lo que somos pueblo, de los que pertenecemos al pueblo de Dios, hermanos, somos diferentes o debemos de ser diferentes. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro Dios es diferente. Debemos de ser santos. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro Dios es santo. Nuestra meta es llegar a ser igual a Él, hermanos. Nuestra meta es llegar a ser igual a Él. Y esta enseñanza, mis amados hermanos, no solamente la podemos ver en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Veamos lo que nos enseña Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Vean lo que nos enseña la palabra de Dios. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios, y estar preparados por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Vean, hermanos, sino como aquel que os llamó es santo, y este es el mandato: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos. Vean, hermanos, porque yo soy santo. Y mis amados hermanos, ¿cuál es la meta? Bueno, la meta es ser igual a Dios, santos como Dios, apartados como Dios, diferentes como Dios. Nuestro carácter debe de ser igual que el carácter de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Y mis amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte nos coloca esa medida de santidad en unos estándares muy diferentes de los que tenían los judaizantes, mostrándonos que no solamente se puede hacer cuando Dios mora, perdón, hermanos, que esto solamente se puede hacer cuando Dios mora en nosotros, cuando el Espíritu Santo está en nosotros. De otra manera no se puede hacer. En Mateo capítulo 5, versículo 43, Mateo 5,
Versículo 43 leemos: Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo que el que repudia, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y sobre buenos, hace llover sobre justos e injustos. Porque así amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos. Ven, hermanos. El versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese es el mandato para nosotros como hijos de Dios. Y mis amados hermanos, aquí ¿cuál es la meta? Ser igual a Dios. El texto nos dice, ser perfectos como Dios es perfecto. Y mis amados hermanos, obviamente de este lado del cielo no alcanzaremos esa meta, pero debemos de tener en mente esta meta. No podemos conformarnos con menos. Ya he mencionado anteriormente en los estudios pasados, mis amados hermanos, el ejemplo que poníamos cuando decíamos acerca de que se nos manda amar a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia. ¿Sí recuerdan que mencionábamos esa parte? Y sabíamos, hermanos, que cuando posiblemente nuestra esposa se levanta de malas, se complica esto, ¿verdad? Pero por el hecho, hermanos, de que nosotros no podemos hacerlo de una manera perfecta, ¿eso quiere decir entonces que nosotros no debemos de esforzarnos? ¿No debemos de hacer lo que Dios nos está mandando, amar a nuestras esposas como Él amó a la iglesia? Eso no es un impedimento, hermanos, para que nosotros nos esforcemos en obedecer ese mandamiento. De la misma manera, hermanos, cuando estos versículos nos enseñan que Dios es perfecto y que nosotros debemos de ser perfectos como Él es perfecto, es de la misma manera, hermanos. Sabemos que de este lado de la tierra en donde estamos, hermanos, no alcanzaremos esa perfección. Pero entonces, hermanos, esa es la razón por la cual nos tendremos que cruzar de brazos y no obedecer. Hermano, no nos podemos conformar con menos. Eso es lo que debe de estar en nuestra mente, este mandamiento. Mantener esa meta delante de nosotros, hermano, nos ayuda a esforzarnos cada vez más. Y también, hermano, nos libra de caer en la autocomplacencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos ayuda a caer en la autocomplacencia, mis amados hermanos. Porque si alcanzamos nosotros, si llegamos a alcanzar cierta santidad, no podemos conformarnos y decir, ya lo logré. Mis amados hermanos, con este texto lo que vemos que nos falta muchísimo, demasiado. Y cada que tú tengas un logro en tu vida de santidad, hermanos, que venga este texto a tu mente nuevamente. Y eso te va a ayudar a que no seas conformista. Nos falta muchísimo en dependencia, obviamente, del Espíritu Santo. Eso solamente lo podemos hacer en dependencia del Espíritu Santo.
Hermanos, esta meta también nos librará de imitar patrones de santidad, esos patrones humanos, y caer en el legalismo. Nos tenemos que conformar, hermanos, de acuerdo a las Escrituras, al carácter de ¿quién? De nuestro Dios. Eso nos va a librar, hermanos, de caer en patrones de santidad humanos, carnales, y de caer en el legalismo. Entonces, en primer lugar, ¿cuál es nuestra meta, hermanos? Según estos versículos, el ser iguales a Dios. Son estándares no externos, sino internos, comportamientos. Son verdaderas manifestaciones de la naturaleza de Dios obrando en cada uno de nosotros. Ahora, hermanos, ¿cómo avanzar en el alcance de estas metas? ¿Cómo avanzar en el alcance de estas metas? Para poder avanzar, hermanos, en el alcance de esas metas, nosotros debemos de caminar por lo menos, o caminar por 3 senderos establecidos por Dios. ¿Cuáles son esos 3 senderos establecidos por Dios? Hermanos, dentro de esto, nosotros no son nuestras reglas, no son nuestras normas, no es lo que legisla el ser humano de la manera en que nosotros tenemos que caminar en estos senderos. No, hermanos, es nuestro Dios. Él es el que regula todo esto. Y mis amados hermanos, esos senderos establecidos por Dios, uno de ellos precisamente es la ley moral de nuestro Dios. La ley moral de nuestro Dios. El segundo de los senderos que Dios ha establecido en su palabra, hermanos, son las otras ordenanzas de nuestro Dios. Y el tercer, hermano, sendero, el cual se nos manda dentro de las Escrituras, es la imitación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, hermanos, pasemos a nuestro primero, la ley moral de Dios, el primer sendero. Acompáñenme a Romanos, capítulo 7, versículo 12. Dice la bendita palabra de Dios, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Así que nuestra meta, hermanos, es ser santos, como Dios es santo. La misma palabra nos dice que la ley es el camino para ser santos. Ahora, hermanos, entendemos algo, que la ley, hermanos, y lo hemos mencionado tantas veces aquí, desde este púlpito, hermanos, que la ley nunca fue dada para salvación. Que la ley no es la que nos justifica. Que nosotros somos justificados por la obra que Cristo hizo en la cruz. Que nosotros no somos justificados por obediencia. Hermanos, la justificación es por la fe y por la fe sola. Pero, hermano, la ley es el sendero en que debemos de caminar para poder alcanzar nuestra santificación. En Romanos capítulo 7, versículo 14, se nos dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley es espiritual, o sea, el camino de la espiritualidad, hermanos, es la ley. Y obviamente, hermanos, la ley moral de Dios. Y obviamente, mis amados hermanos, esta ley moral de Dios la vamos a obedecer con el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, únicamente. Si nosotros tratamos de obedecer los mandamientos de Dios para santificarnos sin el poder del Espíritu Santo, sin una dependencia total de Él,
hermanos, nos tornaremos solamente legalistas. Terminaremos siendo unos legalistas, como lo que sucedió con los fariseos. Pero si en oración, hermanos, en dependencia, en total dependencia de nuestro Dios, nos esforzamos por obedecer la ley, confiando que el Espíritu de Dios nos da el poder, la capacidad para hacerlo, entonces vamos a avanzar en este camino. Vamos a avanzar en este camino de santificación. Obviamente, hermanos, debemos declarar algo, obviamente por muy clara que sea nuestra obediencia, hermanos. Y con esto no quiero ser negativo cada que menciono esto. Nosotros nunca rendiremos una obediencia perfecta a ninguno de los mandamientos. Nunca, no. Nunca rendiremos una obediencia perfecta a ninguno de los mandamientos de nuestro Dios. Nuestra obediencia a la ley de Dios siempre, hermanos, es una obediencia lavada. Debe de ser una obediencia lavada, purificada por la sangre de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque nunca será perfecta. Cuando rendimos obediencia al Señor, estamos invocando su sangre preciosa. Entonces, hermanos, serán quitadas las imperfecciones de nuestra obediencia imperfecta. Y la presentará pues como santa, agradable a nuestro Dios por medio de la sangre de nuestro Cordero, por medio de la sangre de nuestro Salvador. Y mis amados hermanos, es necesario que para andar por la senda de la ley debemos de conocerla. Debemos de conocer esta ley, mis amados hermanos. Lo mínimo, por lo menos, es que nosotros sepamos los 10 mandamientos de memoria. Primero, hermanos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, no te harás imagen. El tercero, no tomarás el nombre de Dios en vano. El cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. El quinto, honra a tu padre y a tu madre. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. El octavo, no hurtarás. El noveno, no dirás falso testimonio. Y el décimo, no codiciarás. Lo mínimo, hermanos, es que nosotros sepamos esos 10 mandamientos. Debemos de saber los 10 mandamientos. No meramente, hermanos, y esto es importante, mis amados hermanos, si hay algo que nosotros hemos descubierto, que a través de la ley, hermanos, entre las pláticas que hemos tenido con diversos hermanos, en las visitas que hemos hecho con nuestro hermano Edgar, nos hemos dado cuenta, hermanos, que al repasar lo que es la ley, destapa verdaderamente nuestra condición pecaminosa. Es la ley lo que hace la función en cada corazón, ¿verdad? Destapar nuestra naturaleza pecaminosa verdaderamente. Entonces, debemos saber los 10 mandamientos, no meramente en un resumen como lo estamos viendo ahorita, sino debemos de extender nuestro conocimiento, hermanos, acerca de lo que enseña la ley de Dios. Veamos, por ejemplo, hermanos, nosotros sabemos que esta ley, hermanos, debemos de verla a lo que se nos enseñó por parte de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Ahí se nos enseñó, hermanos, que la ley no es solamente repetir de memoria esos mandamientos, sino que toda prohibición de un acto
físico, hermanos, incluye también la prohibición de las intenciones del corazón. Así nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Una ley que regula las acciones, las intenciones. La ley también es espiritual, hermanos. Pero, hermanos, la ley no solo regula lo negativo, sino también lo positivo. La ley prohíbe todo mandamiento prohibido, también tiene, hermanos, una ordenanza positiva. Nosotros sabemos, hermanos, que dentro de la Escritura, en los 10 mandamientos, uno de ellos se nos prohíbe, por ejemplo, hermanos, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Ahí en el Sermón del Monte se nos menciona. El mandamiento, hermanos, por ejemplo, en Éxodo capítulo 20 se nos menciona, no cometerás adulterio. Es lo que se nos menciona ahí. Nuestro Señor Jesucristo lo que vino a hacer, hermanos, es hacernos ver el alcance que tenía realmente la ley moral. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, dice, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, hermanos, la ley abarca mucho más que solamente repetir este mandamiento. Si nosotros creemos que obedecemos estos mandamientos con el mero hecho, hermanos, de no cometer el adulterio de una manera física, estamos equivocados. En otras palabras, cuando tú miras a una mujer que no es tu esposa, o tú miras a un hombre que no es tu esposo, tú ya has violado ese mandamiento. No solamente con el hecho de mirar, sino con el hecho de pensar. Esto tiene que ver más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos. La ley nos prohíbe totalmente, hermanos. Nos prohíbe, hay prohibiciones de una manera negativa, pero también hay de una manera positiva. Por ejemplo, el 6º mandamiento dice, no matarás. Y positivamente, hermanos, ¿qué es entonces? Bueno, entonces positivamente tenemos que cuidar de nuestro cuerpo o del otro cuerpo del hermano. Hermanos, la ley lo que hace es reflejar el carácter santo de nuestro Dios. El 8º mandamiento prohíbe robar. Mis amados hermanos, cuando este mandamiento se nos prohíbe robar, de una manera negativa, se nos está prohibiendo no robar, no robarás. Pero mis amados hermanos, de una manera positiva, ¿qué se nos manda entonces? Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar y trabajar para poder compartir con los demás. Para poder tener, para poder ayudar a otros. Entonces, podemos ver, hermanos, que no solamente nosotros violamos la ley de nuestro Dios simplemente con no robar, o sea, con que no vayas con una moneda que no es tuya, que no te pertenece, o que saltes un banco, sino que también nosotros violamos estos 2 mandamientos, hermanos, cuando nosotros no hacemos la parte positiva. Es decir, trabajar y ayudar a tu prójimo. Mis amados hermanos, esto es lo que enseña la Escritura. Debemos de conocer lo que enseña la ley, su alcance. Ahora, entendamos esto, hermanos. La ley no
nos enseña exhaustivamente todos los detalles de todos los pecados y todas las prohibiciones de todos los pecados que existen en la tierra, sino que la ley, hermanos, nos da un ejemplo, y a partir de ese ejemplo se deduce que la ley incluye muchas otras cosas que no están en el primer ejemplo. Por ejemplo, hermanos, la ley moral no regula la idea de si tú te puedes ir, un ejemplo, hermanos, si nosotros nos podemos ir a Estados Unidos de ilegales. No aparece ahí en Éxodo 20. No hay en toda la Biblia que diga si puedes o no irte de ilegal a Estados Unidos. Pero mis amados hermanos, en la Biblia hay suficiente información, suficientes elementos que nos ayudan a tener discernimiento, hermanos, de lo que es del bien y del mal. Y saber es, hermanos, y saber que es ilícito. Allí en las Escrituras podemos saber, hermanos, la misma Biblia nos enseña a tener un discernimiento de lo que es bien y lo que es mal, y saber que es ilícito y contrario a la voluntad de nuestro Dios irse de ilegal a otra ciudad, a otro país. Lo que hace la ley, hermanos, es simplemente que nos da un ejemplo, nos da un mandato claro, un principio, y a partir de ese mandamiento, hermanos, se deducen las demás cosas que son para nuestra propia época y nuestra propia cultura, hermanos. De esa manera estamos aumentando nuestro discernimiento de lo que es el bien y el mal. Los cristianos que caminamos por la sendera, este sendero, hermanos, de la ley, tenemos que aprender. Nosotros tenemos que aprender a amar a la ley. Mis amados hermanos, para nosotros, quienes hemos sido ya regenerados, quienes hemos sido salvados por la justicia de nuestro Señor Jesucristo, para nosotros no debe de ser gravoso su ley. Para nosotros debe de ser una delicia. Para nosotros debe de ser deleitoso estar en esa ley. Para los hijos de Dios, hermanos, deben de conocer bien esta ley. Los hijos de Dios conocen bien esta. Están ejercitándose en ella. Se están ejercitando en el conocimiento del bien y del mal. Y cuando van a obedecer esta ley, hermanos, lo debemos de hacer con gozo y con alegría. Ahora, hermanos, otro de los senderos en los cuales tenemos que caminar es en cuanto a las ordenanzas de nuestro Dios. En las Sagradas Escrituras, hermanos, no solamente la ley moral de Dios se constituye en un parámetro para nosotros de conducta, sino que en las Sagradas Escrituras podemos ver, hermanos, que hay toda una gama de ordenanzas que se pueden sacar directamente de la misma Escritura y que se deducen, hermanos, a principios y de ejemplos que vemos en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, hermanos, acompáñenme a Romanos capítulo 12, versículo 2.
Dice la bendita palabra de Dios ahí, hermanos, por ejemplo, en Romanos 12:2, después de decirnos que tenemos que renovar nuestro entendimiento y no conformarnos a este siglo. Por ejemplo, hermanos, este es un mandato que no está, o no lo podemos ver ahí en la ley. No se nos dice que debemos de renovar nuestro entendimiento. Se supone que debemos hacerlo, hermanos, pero no nos lo dicen los 10 mandamientos. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso significa, hermanos, que tenemos que hacer un trabajo permanente. Tenemos que hacer un trabajo permanente por cambiar nuestra forma de pensar y ajustarla, hermanos. Ajustar esa forma de pensar a la forma de pensar de nuestro Dios. Y esta es una de las ordenanzas, hermanos, que vemos ahí y que debemos de procurar andar en ella. Ahí mismo, en Romanos 12, versículo 3, dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de que si el que debe de tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y podemos ver, hermanos, esa otra ordenanza que tiene que ver con el orgullo. Nosotros debemos de trabajar sobre nuestro orgullo. Y en los 10 mandamientos, hermanos, nos ayudan a hacernos humildes, pero en ellos no vemos, hermanos, un mandamiento directo contra el orgullo. Son otras ordenanzas que están en lo que vemos en las Sagradas Escrituras, son otras ordenanzas, otros preceptos en los cuales se nos manda a obedecer. En Romanos capítulo 12, versículos 6 y 8, vean, hermanos. De manera que teniendo diferentes dones, aquí se nos manda otro mandamiento, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza. Versículo 8, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El apóstol Pablo, hermano, nos da una ordenanza sobre la forma de cómo debemos nosotros administrar todos los dones y todas las oportunidades posibles que Dios nos da para poderle servir. Para poderle servir en este mundo. Y este, hermanos, es otro de los ejemplos de esas otras ordenanzas que podemos ver en las Escrituras. Podemos ver aquí en estos versículos, hermanos, que se nos habla de dones que Dios ha dado a su pueblo y ordenanzas de Dios. Y esto, hermano, no la vemos en la ley moral de Dios, pero es una ordenanza de Dios que debemos usar, esos dones y hacerlos. Y al hacerlo, mis amados hermanos, entonces andamos en el camino de santificación. Pero, hermanos, no usar esos dones, es no andar en el camino de santificación.
Entonces, en otras palabras, hermano, no es solamente no voy a cometer adulterio, no voy a robar, sino es hacer muchas otras cosas. Muchas otras cosas que puedo y debo de hacer y que son parte de mi caminar en pos de la santidad. Otro de los ejemplos, mis amados hermanos, en los 10 mandamientos no se nos da un mandamiento explícito contra el miedo. El mandato de no tener miedo. Pero mis amados hermanos, el mandamiento de no tener miedo es uno de los más mencionados en las Escrituras. ¿Verdad? No temáis. No temas. Por ejemplo, hermanos, otro ejemplo. Podríamos decirlo no judicial, pero otro ejemplo de los 10 mandamientos no nos dice que debemos evitar un corazón dividido. Pero el Señor, hermanos, en el Sermón del Monte se nos dice que debemos evitar un corazón dividido. Veamos, por ejemplo, en Mateo capítulo 6, versículo 24. Cualquiera pues que 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque os aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Vean, hermanos, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Un corazón dividido. Otro ejemplo, hermanos. La palabra de Dios dice que el que puede hacer lo bueno y no le hace o no lo hace, que dice que le es contado ¿por qué? Por pecado. Entonces podemos ver dentro de ese sendero, hermanos, que se nos mandan más mandatos, en los cuales nosotros tenemos que andar para poder vivir en santidad. Mis amados hermanos, es necesario que nosotros asistamos o estemos aquí presentes. Cuando venimos a la iglesia a escuchar a un pastor o un líder, esa persona lo que hace es que está recibiendo de Dios un discernimiento de lo que es el bien y el mal. Cuando ese pastor predica la palabra de Dios bien trazada, fielmente, ese pastor predica la palabra de Dios con temor, con mayor conocimiento del bien y del mal. Y por ello también es importante el no dejar de congregarse, ya que es una ordenanza para que tú puedas crecer en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, mis amados hermanos, eso es por el otro lado. Ahora, en cuanto al tercer punto, hermanos, el tercer sendero del camino de santificación, se nos manda, hermanos, a la imitación de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenme a Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice la bendita palabra de Dios: haya pues en vosotros, vean hermanos, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aquí se nos dice que debemos de imitar a Cristo en sus pensamientos, en sus
intenciones, en el sentir de Cristo, lo que yo debo de pensar como Cristo y por lo tanto sentir como Cristo. Mi mente, hermanos, debe de imitar al Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, ya tenemos por naturaleza la mente de Cristo, pero debo de aumentar mi entendimiento de cómo pensaba nuestro Señor Jesucristo, cómo sentía nuestro Señor Jesucristo, cómo imitarlo a Él en sus pensamientos, en su mente, en tener la mente de Cristo, tener la misma forma de pensar que hubo en Cristo Jesús. El propio Señor Jesucristo nos dice que una de las sendas de la santificación es imitarlo a Él. Allí en Juan capítulo 13, versículo 14 y 15. Juan 13. Versículo 14 y 15. Dice la bendita palabra de Dios. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque no soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Y mis amados hermanos, sabemos que aquí no se trata de una ceremonia como lo hace la Iglesia Católica, ¿verdad? De una manera física. O un ritual de lavarnos los pies los unos a los otros. No, hermanos. Es actuar como el Señor actuó. Es actuar de la manera como Cristo actuó con los suyos. Así debemos de actuar nosotros con nuestros hermanos. Con el mismo cuidado, hermanos, con el mismo amor, con la misma solicitud, con el mismo servicio que tuvo nuestro Señor Jesucristo para con sus discípulos. Es de la misma manera, hermanos, que nosotros debemos de hacerlo. Así nosotros debemos de tener esa misma actitud, esa misma disposición para con todos nuestros hermanos. Todos. No solo el que me cae bien, no, para con todos nuestros hermanos. Entonces, la imitación a Cristo es la tercera senda por la cual debemos de andar. Obviamente, hermanos, para poder imitar más a Cristo debemos de conocer más a Cristo. Debemos de conocer más de Él, hermanos. Y eso lo podemos entender dentro de lo que nos enseñan las Escrituras, de cómo era su carácter, cómo era su persona, cómo él era tierno, cómo Él era amoroso, cómo Él era apasionado, obediente, misericordioso, y todo lo que podemos ver dentro de las Escrituras, mis amados hermanos. Entonces, para poder obedecer este mandamiento, o para poder caminar como Cristo caminó, hermanos, necesitamos conocerlo más a Él. De la misma manera que nosotros debemos de conocer para poder obedecer lo que manda la ley, hermanos, para poder caminar en ese sendero, debemos de conocer la ley. Lo mismo, mis amados hermanos, para poder caminar en ese sendero necesitamos conocer más acerca del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las maneras en que podemos hacerlo, hermanos, es el empezar a estudiar lo que nos enseñan los evangelios.
Así necesitamos ver a Cristo también, hermanos, imitar a Cristo. ¿Dónde podemos ver acerca de Cristo, hermanos? En todas las Escrituras. En todas las Escrituras, desde el principio a fin. Pero de una manera especial, hermanos, lo podemos ver en los 4 evangelios. Y una de las cosas que es de mucha utilidad, hermanos, de mucha bendición, es leer los 4 evangelios y leerlos, hermanos, en armonía. Una armonía de los 4 evangelios es un intento, hermanos, por presentar de manera cronológica y ordenada todos los hechos y las enseñanzas de Jesús. Tomar los 4 evangelios y colocarlas en su orden. Desde que se anunció por Juan el Bautista, hermanos, hasta el anunciamiento de su muerte, el anunciamiento a María, a José, y de ahí en adelante todos sus hechos, desde su vida, sus enseñanzas, sus hechos, sus milagros, su relación con sus discípulos, su muerte, su resurrección, su ascensión, todo en forma ordenada. Podemos aprender bastante de todo ello, hermanos, de acuerdo a las Escrituras, de cómo era Él. ¿Cómo se comportaba, por ejemplo, hermano, nuestro Señor Jesucristo con los niños? ¿Cómo dice la Escritura o registra que Él amaba a los niños? Permitía que se acercaran a Él. Y podríamos deducir, hermano, que incluso los abrazaba, los cargaba. Era tierno con los niños. Bueno, nosotros, mis amados hermanos, podemos aprender de ese ejemplo que podemos ver en las Escrituras. ¿Cómo nosotros debemos de ser con los niños? Hay a veces, hermanos, nosotros ya como adultos que a veces somos alérgicos a los niños, ¿verdad? Ya somos ya viejos posiblemente y no toleramos a un niño. Pero mi amado hermano, tú tienes que aprender de lo que Cristo hizo con los niños, o cómo fue con los niños. O por ejemplo, mis amados hermanos, si nosotros leemos en Lucas capítulo 5, versículo 3, podemos ver, hermanos, o podemos pensar en cómo el dueño de todo el universo. Tú te puedes imaginar, mi amado hermano, el dueño de todo el universo, el que creó todas las cosas. Tú te puedes imaginar cómo nuestro Señor Jesucristo le está rogando a un pescador que le preste su barca. Le ruega, hermanos, le pide un favor y, hermanos, lo hace con amabilidad, lo hace con gentileza. Y mis amados hermanos, algo que podemos aprender aquí es que nuestro Señor Jesucristo es el dueño de todas las cosas. Se dirige a un simple pescador y lo hace con amabilidad, con respeto. En muchas ocasiones, esto lo hemos visto, hermanos, a lo mejor algunos o quienes tienen problemas precisamente acerca de la humildad,
por el hecho de que son patrones y son dueños de todas las cosas, no tratan con gentileza a sus empleados. Pero no solamente en ese aspecto, hermanos. ¿Cómo tratas tú a tu hermano? ¿Cómo tratas tú a tu prójimo? Podemos aprender en cuanto a esto a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Él lo hizo con amabilidad, con gentileza, con un trato benigno de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver en el otro, hermanos, cómo lo hizo también al lavarle los pies a sus discípulos. Entonces, mis amados hermanos, podemos aprender de Jesús. Y algo que podemos aprender, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, y que deberíamos de aprender todos, o debemos de aprender todos, mis amados hermanos, es su determinación. Algo que podemos ver en nuestro Señor Jesucristo, que tenía en claro su objetivo, tenía en claro su meta, su determinación. Jesús no era un hombre, hermanos, variable. No es un hombre que cambia de opinión constantemente. Él ha sido un hombre, hermanos, con una determinación sólida. No es como nosotros, que somos inconstantes. Él es sólido. Él es inalterable. Él ha determinado y Él es constante. Él hace solamente lo que el Padre le dice que se debe de hacer. Y hermanos, eso nos ayuda a nosotros. A nuestra santificación. En esta parte, hermanos, deberíamos de decir: yo quiero ser como Él. Determinante, sólido, seguro, no ser variable en cuanto a lo que decimos. Mis amados hermanos, en otras palabras, el Señor Jesucristo se convierte, hermanos, en la meta. Él mismo, hermanos, es la meta que nosotros tenemos o debemos de tener en mente. La meta, mis amados hermanos, es ser como Él. La meta, mis amados hermanos, es imitarlo a Él. Yo quiero amar más a los niños. Yo quiero ser más como su carácter. Yo quiero ser humilde. Quiero ser tierno. Quiero ser amoroso. Quiero ser compasivo. Esa es la meta, hermanos, como Él es. Un hombre entregado a la oración. Nuestro Señor Jesucristo fue alguien entregado a la oración. Un hombre con determinación. Yo deseo ser un hombre con determinación como Él es. No ser variable, no serlo como Él. Hemos dicho, hermanos, que la meta de nuestra santificación es caminar en el sendero establecido por Dios, un sendero que es la ley moral de Dios, las otras ordenanzas y la imitación de Cristo. Tengamos cuidado, hermanos. Hay dos caminos que muchas veces
tristemente algunos siguen en equivocación, que algunos cristianos tristemente se desvían en esos caminos, se desvían del buen camino y entran en estos dos caminos equivocados, y entre los cuales, hermanos, está lo que es el legalismo y lo que es el libertinaje. Tengamos cuidado de irnos por uno de esos dos extremos. Pidámosle a nuestro Dios que nos guíe. Pidámosle que su Espíritu Santo, hermanos, nos guíe para poder caminar en los senderos que nuestro Dios ha trazado para nuestro bien, para nuestra santificación. Y que sea nuestro Dios, hermanos, el Espíritu Santo, hermanos, quien nos fortalezca y nos ayude a poder caminar en obediencia a sus preceptos de nuestro Dios. Que Dios bendiga su palabra en esta hora. Padre Santo, te agradecemos, Santo Dios, este tiempo. Oh Padre, perdona nuestra indiferencia, Señor, a los preceptos. Perdónanos, Señor, por no estar esforzándonos, Señor, en lo que tú has demandado de cada uno de nosotros como hijos tuyos. Ten misericordia de nosotros, Padre. Ayúdanos, Padre, para que podamos esforzarnos. Sabemos, Señor, que no es para salvación, sino porque ya hemos sido salvos. Es que nosotros debemos de obedecer todos estos mandamientos, Señor, que tú has establecido en tu palabra. Al final, Señor, es para nuestro beneficio, para poder seguir creciendo en santidad, Señor. Pero, Señor, necesitamos de ti. Lejos de ti nada podemos hacer, Padre. Por ello, Padre, te suplico, Señor, en esta hora que nos ayudes y que, Padre, a cada uno de mis hermanos, Señor, les hables como a mí, como lo has hecho conmigo, Padre. Te doy gracias, Señor, y te pido, Padre, nos ayudes con lo que seguiremos haciendo, las actividades que seguiremos haciendo. Y, Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, te lo pido, Padre, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo.